Cordial saludo, doctor y compañeros. Mi nombre es Estefanía Ortiz López y soy estudiante de Radiología, Imágenes y Diagnóstico de la UNAT. Y el día de hoy me corresponde hablarles sobre la proyección antero-posterior de cráneo, lateral de cráneo y posterior-anterior de cara. Para la proyección antero-posterior de cráneo usamos un chasis de 24×30. El rayo central pasa por la línea intraorbitaria. Ubicamos el paciente en bipedestación, la parte posterior apoyada sobre el buque mural, la línea orbitomeatal debe ser paralela al rayo, cuello y cabeza urgidos, brazos estirados hacia el suelo y paralelos al cuerpo. En la radiografía se ve claramente el tejido blando, el reborde del peñasco dentro de las órbitas, la distancia entre los rebordes laterales de las órbitas y los bordes laterales del cráneo. Debe ser simétrica en ambos lados. También debe ser visible el contexto del cráneo desde el vértice hasta la sínfisis mentoniana. Para la proyección lateral de cráneo usamos un chasis de 24×30, el rayo central pasa 4 centímetros por encima del conducto auditivo externo. El paciente se ubica en bipedestación, el lado izquierdo de la cabeza apoyado sobre el buque mural de tal manera que el plano medio sagital quede paralelo al chasis. La estoya turca debe estar sin rotación, las ramas mandibulares deben estar superpuestas, el cuerpo mandibular superpuesto y los rebordes laterales orbitarios superpuestos. Para la proyección posterior-anterior de cara, o también llamado método Cadwell, usamos un chasis de 8×10 pulgadas con una angulación podálica de 15 grados saliendo por el centro de los pisos orbitarios. El paciente debe estar sentado, las palmas de las manos del paciente se ubican a los lados de la cara en contacto con el buque mural. El eje longitudinal del cráneo paralelo y alineado con el eje vertical del buque mural. El paciente apoya la frente y la punta de la nariz sobre el buque mural con la boca cerrada. Debe ser claramente visible el reborde de los peñascos, la distancia entre los rebordes laterales orbitarios, las sellizas mundales. Mi nombre es John Aldemar Chacón y a continuación les voy a presentar las proyecciones postero-anterior de mandíbula y la proyección lateral de huesos propios. En la proyección postero-anterior de mandíbula vamos a utilizar un chasis de tamaño 8×12 pulgadas longitudinalmente. El rayo central va a ser al nivel de los labios y el paciente va a estar en bipedestación con el mentón y la nariz apoyados al buque mural y el plano medial sagital debe ser perpendicular al chasis. Así es como se vería la posición del paciente. En la proyección lateral de huesos propios vamos a utilizar un chasis de tamaño 8×10 pulgadas longitudinalmente. El rayo central va a ser al nivel del nasion. El paciente va a estar en bipedestación con el lado izquierdo de la cabeza apoyados al buque mural. Así es como se ve el posicionamiento del paciente. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Karen y les voy a mostrar el posicionamiento de la proyección IT. Para esta proyección vamos a utilizar un chasis de 10×12 pulgadas longitudinalmente. El paciente se encuentra en bipedestación o sedestación. El paciente debe tener el cuello completamente extendido de tal forma que apoye la calota en el buque mural y que el plano medio sagital sea perpendicular al buque. El paciente debe tener entre la espalda y la mesa almohadas u otros materiales radiolúcidos que le permitan arquearse. El rayo central incide 4 centímetros por debajo de la punta de la mandíbula. En los criterios de evaluación, en la parte inferior, 2 dedos por debajo del occipital y superior derecha e izquierda al nivel de la región anatómica del paciente. Se deben visualizar las fosas anterior, media y posterior del cráneo. Cordial saludo, mi nombre es Pilar Mateus, soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Para esta oportunidad en el trabajo colaborativo Imagenología voy a explicar dos proyecciones de cráneo. Una es la proyección de Water y la otra la proyección AP.
Para obtener la radiografía de Water, se coloca el plano sagital perpendicular al eje longitudinal del chasis. Se levanta el mentón de tal manera que la línea cantomeatal quede de 35 a 45 grados del horizontal. La nariz se ubica a 1 grado aproximadamente del chasis. El rayo central es dirigido perpendicularmente al chasis y pasa a través del plano medio sagital desde el occipital al nivel del seno maxilar. Para la proyección AP de cráneo, podemos colocar el paciente en bipedestación o puede estar de cúbito supino. La posición del plano medial sagital debe estar con el plano oblicuo medial lateral perpendicular al chasis. El rayo central debe ser perpendicular al nacio, y la AP axial 15 grados de cefálico. Cordial saludo, mi nombre es Laura Camacho. A continuación voy a presentar la proyección posterior de órbitas. Tenemos un chasis de 10 por 12 pulgadas longitudinal. El rayo central es la sutura metópica entre los huesos frontales, como se puede ver acá. El diagnóstico: trastornos inflamatorios, sinusitis y rinitis. La posición del paciente tiene que estar en bipedestación, o sea, de pie. La posición estructural: frente y nariz apoyada sobre el buque humeral de línea orbitomeatal. Debe tener 200 de angulación por encima del rayo. Y los criterios de evaluación: inferior a nivel de la base del occipital, superior de 2 dedos por debajo de la calota, derecha e izquierda al nivel de la anatomía del paciente. Otra de las proyecciones a exponer es la oblicua de órbitas. Tenemos un chasis de 24 por 30 longitudinal. El rayo central es perpendicular al buque saliendo por la órbita. Lo del diagnóstico para este es el trastorno inflamatorio de sinusitis o rinitis. La posición del paciente tiene que estar en bipedestación. La posición estructural: apoyar cigoma, nariz y mentón de la órbita, afectada que tal forma la cabeza quede rotada aproximadamente 500 respecto al buque del mural. Aquí como se puede ver en la imagen. Y los criterios de evaluación: inferior 2 dedos por encima del occipital y superior 2 dedos por debajo de la calota derecha e izquierda, 3 dedos a cada lado. Así lo hace pues la persona, y aquí es como se evidencia en el rayos X. La siguiente es lateral de Cowan. Tenemos un chasis de 10 por 12 pulgadas longitudinal. El rayo central va hacia la altura del conducto auditivo externo y de 2 a 3 centímetros por delante de este. El diagnóstico para este rayos X es un trastorno inflamatorio, sinusitis, rinitis, osteomielitis o los pólipos. La posición del paciente es en bipedestación, o sea, de pie. La posición estructural: el lado izquierdo de la cabeza apoyado sobre el buque de tal manera que el plano medio sagital quede paralelo al chasis. Y los criterios de evaluación es inferior 1 dedo por debajo de la mandíbula, superior por encima 2 de los senos frontales, delante hasta la punta de la nariz y por detrás del conducto auditivo interno. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Pilar Mateus, soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Para esta oportunidad en el trabajo colaborativo de Imagenología voy a explicar dos proyecciones de cráneo. Una es la proyección de Water y la otra la proyección AP. Para obtener la radiografía de Water, se coloca el plano sagital perpendicular al eje longitudinal del chasis. Se levanta el mentón de tal manera que la línea cantomeatal quede de 35 a 45 grados del horizontal. La nariz se ubica a 1 grado aproximadamente del chasis. El rayo central es dirigido perpendicularmente al chasis y pasa a través del plano medio sagital desde el occipital al nivel del seno maxilar. Para la proyección AP de cráneo, podemos colocar el paciente en bipedestación o puede estar de cúbito supino. La posición del plano medial sagital debe estar con el plano
oblicuo medial lateral perpendicular al chasis. El rayo central debe ser perpendicular al nacio, y la AP axial 15 grados de cefálico.